por televisión y han sido un verdadero éxito. Pero ahora dicen que no use el azúcar. Mi nutricionista me dijo que el azúcar es buena y que puedo disfrutarla con moderación. Yo crecí con azúcar y elijo seguir cocinando con azúcar. Ningún sustituto le dará a mis postres el sabor, el color y la textura que mis clientes aman. Soy Pinita de Pastelería Margarita. Azúcar de Nicaragua, 100% natural. Desde los 880 kHz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena de Oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. Buenas tardes, amigos de 60 minutos con Javier Reyes Salva. Estamos listos para llevarle la audición de hoy. Hoy ya es martes 20 de julio del año 2021. La noticia, por supuesto, es el acto de ayer, 19 de julio. ¿Qué es lo que dijo el presidente Daniel Ortega? Tenemos un reporte que vamos a presentar, por supuesto. Hay algunas cosas que dijo el presidente, por ejemplo, uno de aumento salarial, y eso del aumento salarial, por supuesto, tiene que ver ahí con lo de las capacidades de la empresa privada, si puede asumir o no puede asumir ese incremento salarial, pero de eso estaremos hablando más adelante. También tendremos, por supuesto, las noticias del coronavirus. Me están hablando de que un epicentro ya es en uno de los países de Europa. Es una situación que nos debe preocupar. ¿A dónde es? ¿Indonesia? ¿Ah? Vaya, pues entonces tenemos esas noticias que van a estar en su momento con lo del coronavirus. También tendremos la parte de las homilías que pronunciaron los obispos Rolando Álvarez de Matagalpa y el obispo de Managua, el obispo auxiliar de Managua, el señor Silvio Báez. También información sobre Cuba. Bueno, tendremos eso y más, pero nosotros queremos hacer énfasis siempre en lo concerniente al coronavirus. Usted tiene que tomar las medidas de prevención, no ser parte de las estadísticas, y eso solo se puede lograr en la medida de las posibilidades, por supuesto. Ustedes saben, nosotros hacemos ¿cómo podemos decir? Las medidas las aplicamos, pero ya en un descuido, error humano. Por ejemplo, nosotros no nos descuidamos, tocamos un lugar y siempre nos lavamos las manos, no las lavamos ese día y nos tocamos la cara y se vino el virus al cuerpo, ingresó al cuerpo y nos enfermó. Por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta esta situación y por supuesto nosotros queremos pues hacer énfasis de que tienen que andar con su mascarilla, andar con su alcohol o alcohol gel, lavarse las manos continuamente con jabón y agua. Y por supuesto estar a distancia. Donde se pueda, a distancia. Hablemos a distancia. La voz puede llegar, así que bien, podemos estar a distancia. Pero bueno, eso pues en el marco de las recomendaciones que nosotros tenemos que hacer para evitar que sean parte de las estadísticas. Tenemos pues las noticias en el mundo del coronavirus y las estaremos pasando más adelante. Pero sí, hoy queremos iniciar con la conmemoración sandinista y represión en Nicaragua. Así es el título que está dando Euronews en español, porque dice, con 6 de los candidatos potenciales a la presidencia más conocidos ya en la cárcel, el gobierno de Nicaragua organizó concentración y festejó ayer lunes para conmemorar el aniversario de la revolución de 1979 que derrocó al dictador Anastasio Somoza. Vamos a presentarles este reporte de Euronews en español. Fiestas en Nicaragua con la oposición encarcelada. El gobierno nicaragüense organizó concentraciones y festejos este lunes para conmemorar el aniversario de la revolución de 1979 que derrocó al dictador Anastasio Somoza.
Las fiestas comenzaron el domingo por la noche con fuegos artificiales y música de la época revolucionaria, con miles de personas reunidas en la Plaza de la Fe en Managua. El presidente Daniel Ortega encabezó el levantamiento sandinista del 19 de julio de 1979. Ahora Ortega busca un cuarto mandato consecutivo en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Sus 6 principales rivales potenciales han sido detenidos. Varios de los principales revolucionarios sandinistas que lucharon junto a Ortega han sido encarcelados, están incomunicados en lugares no revelados, sin acceso a abogados ni a visitas familiares. La exguerrillera sandinista contra la dictadura de Somoza, Mónica Baltodano, está hoy en la oposición de izquierda contra Ortega y habla desde un lugar no revelado. Para nosotros es una vergüenza que se vaya a conmemorar con héroes de esa lucha como Dora María Telles, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres encarcelados. Sabemos y tenemos la convicción de que este régimen es todo lo contrario de la utopía por la que luchamos todos en aquel tiempo y por el que dieron la vida miles de compañeros, hermanos. Entonces aquí no estamos. El presidente de Nicaragua insistió en que sus opositores detenidos no son ni candidatos ni políticos, sino delincuentes que quieren derrocar al gobierno. A criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Algunos de los políticos de la oposición nicaragüense están desaparecidos. Es el caso del aspirante a la presidencia Félix Maradiaga, detenido el 8 de junio y del que se desconoce dónde ha sido trasladado. No ha sido visitado ni por abogados ni por familiares. En junio, México y Argentina llamaron a consultas a sus embajadores en Nicaragua y la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución de condena de las detenciones y hostigamiento de figuras clave de la oposición, como Cristiana Chamorro, en detención domiciliaria. ¿Ha pensado inscribirse ahí? Estamos ahorita resolviendo este problema. Bien, y ahora les vamos a presentar un reporte de La Voz de América en torno a este evento de ayer, 19 de julio. Daniel Ortega conmemora la revolución sandinista, pero mantiene preso a 3 de sus excompañeros. Sí, 3 miembros, bueno, a ver, Víctor Hugo Tinoco fue vicecanciller. Hugo Torres fue miembro del ejército, general en retiro, pues, ya cuando se retira fue con el cargo de general Hugo Torres. Y también Dora María Telles, la comandante guerrillera Dora María Telles, que fue hasta ministra de Salud del gobierno de los 80. Y esta gente estuvo en la guerra antes de 1979 contra Anastasio Somoza Debayle y hoy están presos. Pero vamos a llevarle este reporte de La Voz de América. Con estas palabras, Eduardo Solórzano recuerda el triunfo de la revolución sandinista, que puso fin a la dictadura somocista en 1979. En su juventud, Solórzano formó parte del Comité de Solidaridad con Nicaragua. Fue una dictadura familiar que realmente había cansado ya a todos los sectores sociales de Nicaragua y había una gran unidad internacional. Creo que uno de los trabajos más importantes que hizo el padre cardenal y todos los que estaban, los Mejía Godoy, eran haber hecho giras culturales y giras de promoción hacia el conocimiento de lo que sucedía en Nicaragua. Hoy, 42 años después, y como catedrático universitario, critica el rumbo que tomó la revolución. No ha sido positivo, más bien ha retrasado el desarrollo económico y social. A pesar de que 3 de sus excompañeros de revolución permanecen en prisión, el presidente Daniel Ortega, quien ha sido líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, conmemora el aniversario y el presidente del Parlamento anuncia una victoria en las urnas en las próximas elecciones. El triunfo del 7 de noviembre es indiscutible, es invariable. Esta revolución está encarnada en el pueblo nicaragüense. Edgar Parrales, quien fue embajador de Nicaragua ante la OEA durante los primeros años de la revolución sandinista, hoy en día cuestiona la concentración de poder del oficialismo y la reelección indefinida del presidente Daniel Ortega.
La revolución como tal traía un propósito, traía un ideal que lamentablemente lo distorsionaron los líderes, ¿verdad? Pero aparte de eso, digamos, ya hoy prácticamente no queda nada, absolutamente nada. Según expertos en el ámbito internacional, el gobierno sandinista se ha quedado únicamente con el apoyo de países como Rusia, Cuba, Venezuela y Bolivia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Bien, estaba este reporte, pues una de las cosas, a ver, yo estaba revisando lo que, el resumen más o menos de lo que dijo el presidente Daniel Ortega el día de ayer en la plaza, bueno, ayer era la Plaza de la República, y con el 19 de julio de 1979 le llamaron la Plaza de la Revolución, pero es la Plaza de la República. Después le cambiaron el nombre a la Plaza de la República otra vez, y ahora pues siempre le dicen Plaza de la Revolución. Decíamos que dentro de las cosas que dijo el presidente Daniel Ortega ayer, el primero dijo que dejó claro que el gobierno, dejó claro que su gobierno se sostiene por las armas, al considerar que el pueblo armado jamás será aplastado. Así lo dijo al final de su discurso. También, una vez más, arremetió contra los Estados Unidos al decir que entiendan una vez por todas que cuando se creó el universo y dentro de él surgió la tierra, no hubo Dios alguno que dijera los yanquis van a ser los dueños del mundo, manifestó. Tampoco ningún Dios dijo que hay que someterse al imperio yanqui, agregó Ortega. También el mandatario comentó que la voluntad de Dios es la que expresa el pueblo y ningún pueblo quiere opresión. Pero omitió mencionar que mantiene detenido desde hace más de un mes a 26 opositores, entre ellos 6 aspirantes presidenciales. Pero bueno, así como ninguna familia nicaragüense quisiera que le arrebataran sus derechos. Así hay familias, dicen que no les han permitido ver a sus detenidos. Pero el líder sandinista en su discurso atacó a la empresa privada y les dijo miserable. Condenó las veces que los empresarios llamaron a paro nacional como una medida de presión contra el régimen por sus acciones contra el pueblo. En el acto participó como invitado especial Kou Daur, ministro de Relaciones Exteriores de Abjasia, reconocido únicamente por 3 países de América, Cuba y Venezuela, fueron los grandes ausentes del acto. Los funcionarios presentes fueron el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, así como el jefe de la policía de Masaya, Ramón Avellán, a quien Ortega alabó por resistir a los ataques armados. También aseveró que durante la rebelión en abril, los policías en Masaya resistieron y Avellán ordenaba que no dispararan. También estuvieron en el acto los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, la presidenta, y otra ahora funcionaria que también de una de 16 años recibieron balas. Estaban defendiendo la revolución en los 80 y recibieron balas y quedaron una sin un brazo y otra con las dos manos. Las 2 extremidades después no tienen sus manos. Sí, está parte pues el discurso que pronunció Daniel Ortega, el presidente Daniel Ortega, el día de ayer. Ahora vamos a pasar, por considerar de importancia, vamos a irnos a Alemania. Las inundaciones, 2.000 millones de euros. Esta ha sido la primera cuantificación del valor de los daños que han dejado los devastadores o las devastadoras inundaciones en el oeste de Alemania, según ha dado a conocer Bild. Sin embargo, con toda probabilidad serán mucho más elevados. El motivo se debe a que esta cifra que ha estimado el Ejecutivo alemán se corresponde únicamente con los daños en infraestructura de transporte y carreteras. Las primeras valoraciones han permitido afirmar que solo reparar los destrozos ocasionados en la línea férrea y estaciones supondrá un gasto de hasta 1.300 millones de euros, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Transporte. A esto habrá que añadirle los daños más registrados en carreteras, puentes, torres de comunicaciones, suministro eléctrico y canalización de gas. Además, el Consejo de Ministros abordará mañana miércoles la aprobación de una primera partida de ayuda directa urgente a los damnificados que el ministro de Finanzas, Olaf Scholz,
ha cuantificado en unos 300 millones de euros. Así que eso es lo que tenemos en datos. Bueno, uno de los datos claves que se ha estado repitiendo desde el inicio de la catástrofe natural es el del paquete económico que fue aprobado en 2013 para paliar los efectos de otras inundaciones. En aquel momento, los daños que se repartieron por 8 de los 16 estados federales alemanes supusieron un desembolso de 8.000 millones de euros. Con todos los destrozos no son equiparables a los vividos ahora. Vamos a presentar a continuación un reporte de Euronews Español sobre Alemania activa un plan de ayuda para los afectados de las inundaciones. En Alemania, las ayudas para los afectados por las lluvias se distribuirán rápidamente y sin bloqueos burocráticos. Esa ha sido la promesa de Angela Merkel cuando visitaba una de las ciudades afectadas. La canciller también aseguró que su gobierno y los Länder recaudarán conjuntamente los fondos. La financiación será a partes iguales. Nos unimos para dar ayuda como la que hemos dado en anteriores inundaciones, aunque esta vez habrá que hacer una reconstrucción mayor que en otras ocasiones. Merkel también se refirió a las críticas que ha recibido el Servicio Meteorológico Alemán sobre sus alertas. El Servicio Meteorológico Alemán y también la Oficina Federal de Protección Civil y Gestión de Catástrofes habían emitido avisos. Esto se transmite a los distritos. Yo también hablé con el administrador del distrito sobre el asunto. Ellos hacen todo lo posible. Pero por supuesto no es fácil tener una noción clara de la envergadura del fenómeno, cuando, como dijo el alcalde, no se ha tenido una inundación como esta desde hace 700 años. Según Armin Laschet, ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, este tipo de fenómenos meteorológicos se producirán probablemente con mayor frecuencia e intensidad en los próximos años. Tenemos que prepararnos. Para eso necesitamos una base legal para renaturalizar, para crear más zonas de retención de lluvia, donde también se pueda absorber el agua en caso de emergencia, y así sucesivamente. Es una larga lista de medidas, harán falta miles de millones, y eso será la tarea de esta década. El desembolso del dinero de la ayuda se va a gestionar con mucha más rapidez. Laschet dijo que los formularios de solicitud necesarios deberían estar disponibles esta semana. Muy bien, vamos ahora a continuar con más aquí en 60 minutos con Javier Reyes Alba. Y uno de los temas que vamos a desarrollar ahora es lo que dijo Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien en su homilía dominical pues destaca varios temas que son por supuesto de importancia, ¿verdad? Siempre los mensajes de los pastores permitiendo que nos orienten debidamente, nos orienten en ese momento tan necesario como lo es que el pueblo necesita orientación cuando hay situaciones como las que estamos viviendo en el país, ¿verdad? Vamos a dejarle a continuación parte de esta homilía de Monseñor Rolando Álvarez. Es la invitación cariñosa que el Señor nos hace en este día a cada uno de nosotros. Estar con Él, apartarnos con Él, retirarnos con Él, a descansar con Jesús. Descansar con Jesús es hablarle a Él y depositarle toda nuestra vida, con todo lo que ello implica, nuestras aflicciones, nuestras tristezas, nuestros agobios, nuestros miedos, nuestras contradicciones y contrariedades, nuestros pecados, nuestras limitaciones, fragilidades, debilidades. Depositarle al Señor
nuestros defectos, nuestras frustraciones y fracasos. Depositarle al Señor los miedos, las sombras de miedos que muchas veces nos persiguen. Estar con Jesús y retirarse a un lugar apartado, a un lugar solitario, es hablarle al Señor de la pesadumbrez que a veces podemos experimentar, sentir en nuestro corazón. Esos momentos en que pareciera que la vida se vuelve más pesada, más cargada. Es hablarle al Señor de nuestros desánimos, de nuestras desmotivaciones. Es hablarle al Señor de todo lo que hay en el corazón y hacerlo como el discípulo amado, descansando en su pecho, dejando que nuestro corazón se una al de Él, porque ya el de Él ha querido unirse al nuestro. Este es el buen pastor que quiere estar con nosotros para que podamos platicarle igualmente de nuestras alegrías, de nuestros gozos y contentos, de nuestros sueños, ideales, proyectos, planes, de nuestras expectativas, de nuestros anhelos. Platicarle a Jesús de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hacemos. Estar con Jesús, irse a un lugar apartado y solitario para descansar con Él, es también platicarle la alegría de habernos encontrado con un buen amigo, con una buena amiga. La alegría de habernos encontrado con alguien que se volvió prójimo a nosotros, que nos tendió la mano en el momento oportuno y justo. Es platicarle al Señor que en ese hermano, en esa hermana, lo hemos reconocido como lo reconocieron los discípulos de Emaús al partir el pan. Es platicarle, hablarle al Señor de la alegría de haberlo encontrado en el camino de Emaús, explicándonos todo lo que sobre el Mesías refieren las Escrituras. Es hablarle a Jesús de esos momentos tan bonitos en los que hemos podido reconocerle, en los que hemos tenido que expresar como lo hicieron los discípulos cuando resucitado se apareció a ellos, se apareció a las mujeres y manifestaron a los demás: hemos visto al Señor. Ir con Jesús a un lugar solitario, hermanos, es también silenciar el corazón para dejar que Él nos hable. Era Monseñor Rolando Álvarez. Ahora pues vamos a poner también otra reflexión de Monseñor Silvio Báez, el obispo auxiliar de Managua, que se encuentra en el exilio en Estados Unidos, donde él preside la Eucaristía los días domingos en la iglesia Santa Ágata.
Vamos a dejarles parte de esta homilía de Monseñor Silvio José Báez. Tomar distancia de lo que hacemos, salir de la agitación cotidiana, romper con el esfuerzo rutinario del trabajo y alejarse por un momento del ruido y del remolino de la actividad que nos arrastra. La vida no es solo hacer, trabajar y producir. No podemos reducir la existencia a las carreras de todos los días. Vivimos en una cultura que nos ha hecho creer que importamos por lo que hacemos y que la vida vale por el tiempo y el esfuerzo que dedicamos a trabajar. Jesús nos enseña hoy que la vida vale independientemente de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Y por eso hay que cuidar la vida, la salud física, la serenidad interior. No hay que permitir que el trajín de cada día nos quite la paz, ponga en riesgo nuestra salud y nos arrebate la alegría de vivir y de convivir con quienes amamos. Descansar no es solo hacer un break para reponer las energías gastadas. El auténtico descanso es el que nos ayuda a encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos y nos permite regenerar todo nuestro ser. Descansamos cuando la mente, el cuerpo y el corazón recuperan vitalidad y serenidad. Descansamos cuando relativizamos los problemas y las preocupaciones, colocándolos en el horizonte más amplio de la vida. Descansamos cuando sabemos divertirnos sanamente y gozar de los momentos vividos en familia o con los amigos. Pero descansamos sobre todo cuando sabemos buscar y encontrar un lugar solitario, como dice Jesús hoy, para hacer silencio, entrar en nosotros mismos, escuchar nuestra conciencia y percibir más allá de nuestros miedos y tensiones la presencia de Dios que nos ama y nos cuida. El verdadero descanso del creyente es la oración, a través de la cual nos sentimos amados por el Señor y con la cual recuperamos fuerza y paz interior. Hay que aprender a descansar en el Señor, dejando en sus manos nuestras preocupaciones. Como dice un salmo, arroja sobre el Señor tus cargas, que Él te sustentará. Descansar en el Señor nos saca de nuestro aislamiento, nos da serenidad, nos hace sentir amados, fortalecidos y seguros de estar en sus manos. Esto requiere una gran dosis de confianza y abandono amoroso en las manos de Dios y de una gran disciplina espiritual. Pero hay que aprender a descansar en el Señor. Jesús y sus discípulos pues se dirigieron en barca a un lugar apartado para descansar. Pero mucha gente de los pueblos vecinos supo a dónde iban, lo vieron y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, se encontró delante de una gran muchedumbre. Era gente que no tenía a nadie que se preocupara por ellos, que volviera por ellos y se interesara por su bien. No tenían a nadie que los escuchara, que los orientara en su desesperanza y los sostuviera en sus dudas y contradicciones. Jesús sí se detuvo y les prestó atención. Para Él lo más importante son las personas. Es un verdadero pastor. Jesús no solo sabía mirar a las personas concretas y cercanas,
a las muchedumbres de hombres y mujeres sin voz, sin rostro y sin importancia social. Delante del desamparo y el dolor de aquella gente, dice el Evangelio, que Jesús se compadeció, se conmovió interiormente, a tal punto que llegó a sentir como propios los dolores y las angustias de aquellas personas. La compasión es un sentimiento propio de Dios, que siempre nos ama con ternura, que siente nuestros dolores y se hace cercano a nosotros para consolarnos y ayudarnos. La compasión de Dios es la compasión de Jesús por aquella muchedumbre. Jesús pues mira compasivo a aquella gente y dice el Evangelio que los ve como ovejas que no tienen pastor. Como había hecho Moisés, que vio en el desierto al pueblo sin alguien que lo pudiera conducir. Como los profetas que sufrían, se llenaban de ira al ver al pueblo de Dios disperso, descuidado y hasta oprimido por los malos pastores. Actualmente, en muchos de nuestros países, la gente vive como ovejas que no tienen pastor. No solo a causa de la escandalosa carencia de liderazgos confiables, sino también porque quienes llegan al poder no tienen compasión por el pueblo. Bien, vamos ahora a continuar con más información y un tema que sí está preocupando a los costarricenses y de manera particular a la Fundación Áreas por la Paz. Claudia Vargas, ella es de la Fundación Áreas por la Paz, dio declaraciones a La Voz de América sobre el aumento en la emigración de nicaragüenses. Organizaciones centroamericanas expresan su preocupación por el aumento en la emigración de nicaragüenses que huyen de la violencia política y la situación económica. Costa Rica y Estados Unidos siguen siendo los destinos predilectos y la mayoría de los que viajan lo hacen de forma irregular. Aquí está este reporte de La Voz de América. La Fundación Áreas para la Paz explica a La Voz de América que la creciente emigración de nicaragüenses tiene una razón. Nuevamente hay una nueva arremetida política, ¿verdad?, en contra de los líderes opositores y las organizaciones de la sociedad civil. Claudia Vargas, representante de esta organización centroamericana, fundamenta su afirmación en el aumento de las solicitudes de refugio en Costa Rica. En este primer semestre del 2021 tenemos 9.807 solicitudes. El gobierno costarricense confirma los datos. Las 9.807 solicitudes en los primeros 6 meses de 2021 supera las 9.416 recibidas en todo el 2020. Ya estamos sintiendo esos efectos directos de la situación allá en Nicaragua. Generalmente y en este momento los ingresos son de manera irregular. Alan Rodríguez, director de la Unidad de Refugio del Gobierno de Costa Rica, sostiene que se preparan para atender este flujo migratorio. Esperemos que podamos acelerar los procesos para que tengan respuestas mucho más expeditas que hasta ahora. Para eso la administración está trabajando y esperamos que así sea próximamente. Sin embargo, la Fundación Áreas ve con preocupación la situación de los refugiados. En Costa Rica también hay una crisis laboral, una crisis económica que ha afectado varios empleos a los costarricenses y de paso también a los nicaragüenses solicitantes de refugio. El aumento migratorio también se ve reflejado en las estadísticas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, las cuales indican que la migración irregular de nicaragüenses aumentó más de 600% de enero a mayo. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Vamos ahora a continuar siempre hablando con este tema de los que migran. Siguen en aumento las cruces ilegales por la frontera sur de Estados Unidos. Y por supuesto, ahí seguro están involucrados varios nicaragüenses. Yo tengo conocimiento de una amiga nuestra que está viajando. No sé, ya perdí
la comunicación con ella y iba viajando primero por Guatemala, después iba pasando por México, después la cosa es que ya pues, perdí comunicación, no sé si ya llegó o no he llegado a la frontera con Estados Unidos, pero sí siguen en aumento los cruces ilegales por la frontera sur de Estados Unidos. Este es un reporte de La Voz de América. No llega lejos el mensaje del gobierno estadounidense de que la frontera está cerrada al paso de inmigrantes irregulares. 188.800 personas fueron detenidas el mes pasado en el intento de ingresar ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México, según cifras de la patrulla fronteriza. Los números reflejan un aumento del 4% con relación al mes anterior y de 470% en comparación con junio de 2020. Y esto es durante un periodo de clima extremo en la frontera suroeste, calor extremo, que de otro modo reduciría la cantidad de personas que están llegando. A pesar de un leve descenso en los meses de abril y mayo, en junio la cantidad de menores no acompañados que cruzaron la frontera aumentó de 14.000 a 15.200 y las unidades familiares de 44.700 a 55.800. Las cifras oficiales no reflejan, sin embargo, la cantidad de aquellos que logran burlar el cerco de seguridad en la frontera. Inmigrantes irregulares que consiguieron internarse en el país sin ser detenidos por las autoridades fronterizas. El hondureño Noé Enamorado logró justo eso el mes pasado. Los huracanes que pasaron en noviembre destrozaron la mayor parte del país, entonces ese fue uno de los motivos por el cual andamos hasta arriba. Enamorado logró ingresar ilegalmente a Estados Unidos el día después de nuestra entrevista. La patrulla fronteriza ha estimado que el número de personas que logran escapar es aproximadamente la mitad del número de personas que en realidad están deteniendo. La patrulla fronteriza no ha respondido múltiples pedidos de información de La Voz de América con relación a estas cifras. Arnaldo Rojas, Voz de América. Bien interesante este tema y definitivamente es un tema que debe preocupar tantos nicaragüenses que están saliendo a migrar, tantos nicaragüenses que salen para Costa Rica, para el sur y para el norte. Algunos se quedarán tal vez en Guatemala, pero bueno, así es la situación que están atravesando los nicaragüenses. Nosotros queremos seguir ahora con más información y queremos centrarnos ahora en el tema del coronavirus. ¿Cómo está el coronavirus a nivel internacional? Los temas del... hay una cepa o hay una situación fuerte en un país de Europa, cómo está en otro país, cómo está la vacunación. Bueno, un sinnúmero de temas que son desarrollados a continuación en un bloque de noticias internacionales sobre el coronavirus. Calles vacías en el nuevo epicentro en Asia del coronavirus. Un rebrote del virus llevó a las autoridades a declarar un confinamiento parcial, cerrando restaurantes, parques y centros comerciales en las islas de Java y Bali al principio del mes. La nueva variante Delta contribuyó a un aumento de casos desde inicios de julio, que van alrededor de 1,000 al día. La población busca maneras de lidiar con el rebrote de casos. Vengo desde el hospital, llené 10 tanques en la estación de oxígeno en la noche. Hoy vuelvo a comprar 10 cilindros más. Con una ocupación del casi 90% en hospitales, el gobierno refuerza el suministro de oxígeno para aquellos que no pueden acceder a una cama. En Yakarta, grupos de voluntarios han puesto en marcha la entrega de comida a domicilio para los que se encuentran aislados. La gente no puede ir al hospital porque la mayoría de salas de emergencia están llenas y también hay una escasez de oxígeno. Decidimos crear esta cocina comunitaria para ayudar a la gente de este barrio y darles comida saludable que pueda levantar su sistema inmune y se puedan recuperar lo más pronto posible. Los casos de coronavirus reportados a diario ahora sobrepasan los números en India, donde el brote letal está bajando. La propagación de la variante Delta no se detiene. La creciente amenaza del virus ha enfocado la preocupación en los no vacunados, principalmente los jóvenes. Delta es más peligrosa y doblemente contagiosa, según expertos, y ha despertado la alerta en varios países, llevando a algunos a retomar restricciones. La propagación de Delta ha estado acompañada de un aumento de las muertes en Estados Unidos, principalmente entre las personas no inoculadas, como advierten las autoridades de Washington. Hay un mensaje claro que está llegando. Esto se está convirtiendo en una pandemia de los no vacunados.
Estamos viendo brotes de casos en partes del país que tienen una baja cobertura de vacunación porque las personas no vacunadas están en riesgo y las comunidades que están totalmente vacunadas están generalmente bien. La preocupación también está en Europa, que puso en alerta a los estados tras un alza en las cifras de contagios. Los líderes llamaron a sus ciudadanos a vacunarse a medida que se reimponen algunas restricciones como el toque de queda nocturno en varias poblaciones de España y Francia o pruebas PCR para viajeros internacionales de 24 horas de antelación, como lo ha pedido el país galo a partir de este domingo. Según advirtió la Organización Mundial de la Salud, aún quedan millones de personas sin vacunar en la región de Europa, siendo los jóvenes el grupo más amenazado. En América Latina, la variante se encuentra en 14 países y supone un nuevo desafío para los frágiles sistemas sanitarios. Se espera que en agosto, en países como México, al menos el 90% de los contagios sean por la variante. A 5 días de la ceremonia inaugural, los Juegos Olímpicos de Tokio se ven amenazados por el creciente número de casos positivos de COVID-19 entre los competidores. Después de que se confirmaran 3 casos positivos en el mismo equipo de la Villa Olímpica, los organizadores dicen que están trabajando al máximo para limitar el número de casos en el evento. Queremos ser unos participantes realmente impecables en los Juegos, y eso es algo que transmitimos constantemente y lo hacemos para lograr estos objetivos, unos Juegos seguros para los participantes y unos Juegos seguros para la población japonesa. Los competidores detectados fueron retirados de la villa, donde permanecerán miles de atletas y trabajadores durante los Juegos más controvertidos por celebrarse en medio de una pandemia. El riesgo cero no existe y todos estamos de acuerdo. Al mismo tiempo, la mezcla y el cruce de la población son increíblemente limitados. Y podemos asegurar que la transmisión entre los distintos grupos es casi imposible. Resalto, casi. Este anuncio se produce al mismo tiempo que las autoridades locales japonesas informan de que las cifras de contagio en la capital registraron su mayor número de contagios diarios de COVID-19 en los últimos 6 meses, superando los 1.000 casos durante 4 días consecutivos. En casi la mayor parte del mundo, las bolsas registraron su peor caída en 9 meses, básicamente por la incertidumbre en la manera como la variante Delta podría afectar el proceso de recuperación económica. En la jornada, empresas del sector turismo fueron las que resultaron más afectadas debido al temor de nuevas restricciones que podrían impactar en la temporada de verano. En España, por ejemplo, la aerolínea IAG, propietaria de British Airways e Iberia, cayó un 5,5%, mientras que en Estados Unidos, United Airlines, American Airlines y Carnival cayeron alrededor del 4%. Precisamente el Dow Jones, el principal indicador de Wall Street, cerró la jornada con una caída de 2,09%. El Standard & Poor's y Nasdaq compuesto cerraron con caídas de 1,59 y 1,6 respectivamente. En Europa, el mayor impacto lo sufrió la bolsa de Milán con un retroceso de 3,34%, mientras que el DAX alemán sufrió un revés de 2,62%. En Asia, el Nikkei 225 de Japón finalizó con una caída de 1,25%. En América Latina, la bolsa chilena fue la única que salvó cerrar en rojo con un alza de 1,91%. En Argentina, el impacto causó un alza en el riesgo país de 1,7% hasta los 1.621 puntos. Y seguimos con un nuevo informe de empleo. Bien, después de este bloque de noticias internacionales sobre el coronavirus, ¿qué tal si damos también una revisión de cómo está el mundo a través de otro bloque de noticias internacionales sobre Pedro Castillo, el presidente recién electo, que está tomando algunas políticas, algunas decisiones, por supuesto, en el marco de la gobernabilidad. A ver, tenemos aquí, él es un recién electo presidente de Bolivia. Tendremos este reporte sobre Pedro Castillo, que por cierto fue una situación que se presentó en ese país de América del Sur. También tendremos, en el marco de estas informaciones que vamos a presentarles,
Venezuela y Cuba, su rol en la crisis venezolana. También ante manifestaciones resurgen las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. El gobierno cubano convoca a masiva protesta para sacar músculo ante protestas. Eso lo vamos a presentar. Esto y más tendremos en este bloque de noticias internacionales. Un mes y medio después de la cita con las urnas en Perú, el Jurado Nacional de Elecciones proclama oficialmente vencedor a Pedro Castillo. Tras declarar infundados los últimos recursos legales presentados por su rival Keiko Fujimori, el organismo electoral refrendó los resultados de la votación en la que el candidato izquierdista obtuvo el 50,12% de los sufragios, 44.000 votos más que la candidata derechista. Confirmado ya como presidente electo, Castillo llamaba a la unidad del pueblo peruano para que su gestión permita que su país sea más justo, más soberano, más digno y más humano. Compatriotas, traigo acá el corazón abierto para todos y cada uno de ustedes. Acá en este pecho no hay rencor, no hay indiferencia. Así como en todos, compañeros y hermanos, que siempre sabremos que primero está el Perú. Proclamo, presidente de la República, a don José Pedro Castillo Terrones. Poco antes de la proclamación de resultados en una ceremonia virtual, Fujimori aseguraba que lo reconocería pese a que sigue considerando que el triunfo de su rival fue ilegítimo. Nuestra defensa de la democracia no termina con la proclamación ilegítima de Pedro Castillo. Esta defensa recién empieza. La legitimidad de las presidenciales peruanas ha sido reconocida por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, así como por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, entre otros. El próximo 28 de julio, Pedro Castillo, maestro rural y líder sindicalista originario de la región norteña de Cajamarca, se convertirá en el nuevo presidente de Perú, coincidiendo con el bicentenario de la independencia. La Voz de América presenta. En este país del mundo con más riesgos para hacer negocios. Tras el política según los expertos, Belén. Hola Cristina, y para algunos de los analistas con quienes conversamos, esas políticas deberían incluir, entre otras cosas, un acercamiento diplomático, el levantamiento de ciertas restricciones que alienten el turismo y el envío de remesas a la isla, mientras que otros consideran que la administración del presidente Biden debería mantener una política firme hacia La Habana, sobre todo en virtud de las recientes protestas. No obstante, en lo que todos coinciden es en el rol del papel del gobierno cubano en la crisis de Venezuela. Las voces de protesta en contra del gobierno cubano resuenan también en la capital de Estados Unidos. Cubanos y cubanos estadounidenses se congregaron frente a la Casa Blanca para exigir acciones concretas en momentos en que la isla vive movilizaciones sin precedentes recientes. Entre tanto, desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden manifestó su respaldo a la causa del pueblo cubano. El pueblo cubano está exigiendo libertad de un régimen autoritario. Estados Unidos apoya firmemente al pueblo de Cuba en la reafirmación de sus derechos universales y hacemos un llamado al gobierno de Cuba para que se abstenga de la violencia en sus intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Pero ¿qué implicaciones tienen estas protestas para el gobierno de Venezuela, un aliado incondicional del gobierno cubano? Si avanzara en un nivel de un amanecer democrático en Cuba, afectaría inevitablemente no solamente a Venezuela, sino a todos los regímenes de la que en alguna ocasión se denominó la Marea Rosa, pero que hicieron de estas prácticas también un estándar. Alianza que no tardó en manifestarse desde Miraflores. Todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela al pueblo de Cuba,
al gobierno revolucionario de Cuba. Ante esta relación simbiótica, como describen algunos, una política amplia del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba resulta fundamental, afirman expertos. Si la administración Biden quisiera intentar involucrarse en la diplomacia sobre Venezuela, entonces Cuba es un jugador. Cuba tiene alguna influencia en el aparato de seguridad y presuntamente en el gobierno de Maduro. Pero hay quienes consideran que las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos hacia la isla son hasta el momento insuficientes. Lo que Biden ha estado haciendo es ignorar a Cuba y prestando atención a los votantes cubano-estadounidenses en el sur de Florida. El resultado de eso, cuando algo efectivamente ocurre, es, por supuesto, sus oponentes políticos lo acusan de no tomar acciones y de no tener políticas. Pero no todos coinciden. En una reciente comparecencia, el senador Bob Menéndez reconoció que existe una revisión de las políticas de Estados Unidos hacia Cuba y que las recientes protestas podrían precipitar cambios. Entendemos que ellos están yendo por un proceso de revisar la política de los Estados Unidos hacia Cuba. El movimiento para libertad que el pueblo cubano pide le acelera esas decisiones que estaba haciendo la administración. A 168 kilómetros de Key West, en la capital cubana, el gobierno de Miguel Díaz-Canel sigue repitiendo su mensaje antiestadounidense, mientras la consultoría independiente Cubalex reporta más de 150 arrestados y desaparecidos tras las protestas. Ahí está el acecho, el ala dura del Congreso norteamericano, afilándose los dientes y exigiendo a sus adversarios políticos de la actual administración que actúen ya contra Cuba, que convoquen al Consejo de Seguridad y que consideren un acto hostil y una amenaza a la sacrosanta seguridad nacional del imperio cualquier intento de migración masiva hacia sus costas. Sin embargo, para el exiliado cubano Juan Garau, esta crisis en la isla es un momento para encontrar unidad en el Congreso estadounidense. Nosotros necesitamos la unión de los republicanos y los demócratas. Esto es un problema de los hombres buenos y malos. Los que sean demócratas o republicanos, pero que tengan la columna vertebral frente al castrismo. Eso es lo importante en este momento. Garau se pronunció en contra de los llamados de los cubanos en el exilio a promover el despliegue de las conocidas como flotillas en el estrecho de la Florida. Cualquier cosa que se haga irresponsablemente, aunque sea la mejor buena voluntad que haya, si no hay experiencia, no va a funcionar y puede provocar que haya muchos muertos en alta mar y más contra un régimen criminal como el régimen terrorista de los Castro. Con un mensaje disuasorio a los cubanos que pretenden salir, se pronunció la suboficial Nicole Grohl, vocera de la Guardia Costera. Quieren subirse a sus botes e ir a Cuba y tratar de llevar suministros para sus familias o intentar sacarlos de la isla y traerlos aquí, pero no pueden hacerlo. Es ilegal que los estadounidenses entren en territorio cubano sin permiso. El mensaje de la Guardia Costera de los Estados Unidos es claro: que no se arriesguen tratando de llegar al sur de la Florida, en especial porque muchos de ellos, a pesar de hacer ese viaje, serían regresados a su país de origen. Celia Mendoza, Voz de América, Miami. En la zona del Vedado capitalino, conocida como La Piragua, frente al emblemático malecón y muy cerca de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, se realizó una masiva concentración convocada por el gobierno cubano, como respuesta a las protestas en su contra, protagonizadas de forma espontánea por miles de personas hace casi una semana en varias ciudades del país y en el peor momento de la pandemia. En La Habana, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel culpó a Estados Unidos de ser el principal instigador de las masivas protestas que demandaron libertades civiles, una cuestión negada por Washington. Estamos bajo el fuego sofisticado de una ciberguerra que incluye el ciberterrorismo y el terrorismo mediático en su instrumental agresivo. La historia se pretende contar al revés. No importa lo que haya dicho, no cuentan los llamados a la unidad, la paz y la solidaridad entre todos. La interpretación malintencionada es que se convocó a una guerra civil. Díaz-Canel alegó en su discurso que el gobierno estadounidense usa las redes sociales y una campaña de intoxicación mediática para promover el odio entre cubanos, disturbios y un clima de inestabilidad, argumento que lleva repitiendo desde que comenzaron las protestas el domingo 11 de julio. Es un odio que fractura a la familia, a los amigos, a la sociedad,
y que amenaza con llevarse muchos de nuestros valores al rincón de lo inservible, financiada por el gobierno de los Estados Unidos y por la maquinaria política de la Florida. Su objetivo era alentar disturbios e inestabilidad en el país, aprovechando las difíciles condiciones provocadas por la pandemia, el bloqueo recrudecido y las 243 medidas de la administración Trump. El gobierno cubano ha negado que en las protestas hubiera represión policial, lo que contrasta con videos difundidos en las redes en los que se observa represión violenta por parte de policías y de agentes vestidos de civil, con declaraciones de testigos y con hechos observados por varios medios que cubrieron los sucesos. El ejecutivo de Díaz-Canel solo ha confirmado hasta el momento la muerte de un hombre durante un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad en un barrio periférico de La Habana, que dejó también varios lesionados entre civiles y agentes. Sigue sin ofrecer cifras sobre el número de detenidos que organizaciones de derechos humanos y activistas cifran en cientos e incluso miles. Muy bien, queremos agradecer a la persona que nos llamó, rectificando, el presidente de Perú. Nosotros realmente hemos dicho otro país del sur. El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue un reporte que también presentamos en este bloque de noticias internacionales. Estados Unidos, el Departamento de Estado anunció hoy martes sanciones por corrupción contra el expresidente hondureño Porfirio Pepe Lobo, su esposa, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, y los 3 hijos de ambos. Las sanciones impiden la entrada en Estados Unidos de Lobo y su familia, y explicó en un comunicado el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Cuando estuvo en el poder, el presidente Lobo aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos. Como primera dama, Rosa Lobo se implicó en actos significativos de corrupción mediante fraude y malversación de fondos públicos para su propio beneficio, aseguró Blinken. El titular de Exteriores matizó que el expresidente Lobo no ha sido condenado todavía en Honduras y que su esposa ha sido liberada de prisión y espera un nuevo juicio que está previsto que comience esta semana. No obstante, Blinken opinó que los actos corruptos de ambos socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Honduras y se comprometió a seguir combatiendo la corrupción y el desdén del Estado de Derecho que coarta el progreso en el país centroamericano. Bueno, las esposas de líderes opositores nicaragüenses protestaron contra el gobierno de Daniel Ortega en Estados Unidos para exigir la liberación de los presos políticos. Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposa de los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, lideraron ayer lunes, en Washington una protesta para exigir la liberación de los presos políticos en el país. La manifestación, que coincidió con el 42 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, congregó alrededor de 30 personas en la famosa rotonda Dupont Circle de la capital estadounidense, que marcharon hasta la delegación diplomática de Nicaragua en Washington. En una breve intervención, Valle, esposa de Félix Maradiaga, detenido desde el pasado 8 de junio, agradeció a la diáspora por ser una voz muy fuerte para exigir a nombre de los nicaragüenses la libertad de su país y de los presos políticos. Hoy cumplen 41 días de que no hemos podido verle, de que no hemos podido saber cómo está, dijo sobre su esposo Berta Valle, quien desde hace 3 años vive en Miami junto a la hija de ambos. Por su parte, Cárdenas, cuyo esposo Juan Sebastián Chamorro también fue detenido el 8 de junio, abogó por la libertad de Nicaragua en general. Y ahora les vamos a presentar el pronóstico del tiempo a cargo de don Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, julio 20 del año 2021. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Mantenemos siempre la presencia de actividades ciclónicas, como es la depresión tropical Guillermo, una onda tropical número 12 localizada frente a la costa oeste del Pacífico de México, como también otra onda, la número 13. Se acerca la onda tropical número 14 del Caribe de Centroamérica y mantenemos corrientes de bajo nivel siempre cercano al Caribe de Nicaragua y de Costa Rica. Aquí tenemos los dos eventos localizados y sus trayectorias que están teniendo tanto Felicia como también Guillermo, que van avanzando hacia el Pacífico Oeste.
Este es para el día de hoy, 20 de julio. Mantenemos que la onda tropical número 13 localizada frente al Pacífico Oeste de México, la número 14 acercándose del Caribe nicaragüense de Honduras, una baja presión localizada en el sureste de Nicaragua como también de Panamá y Colombia, otras dos ondas tropicales avanzando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día 21, el día miércoles, mantenemos la onda tropical número 13 avanzando hacia el oeste, la número 14 ingresando al Caribe nicaragüense de Honduras, el sistema de baja presión que se mantiene de 1012 a 1008 milibares, dos ondas tropicales avanzando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día 22, la onda tropical número 14 ya ha estado saliendo del territorio nacional. Continuamos siempre manteniendo un sistema de baja presión localizada en el sureste de Nicaragua, como también entre Panamá y la zona de Colombia. La onda tropical número 15 viene avanzando hacia el Caribe central. La onda tropical viene avanzando del Atlántico hacia las Antillas Menores. Estas son las condiciones de lluvia para este día. Esperamos que entre el mediodía hacia en horas de la tarde mantener la tendencia mayor fuerte de lluvia en la zona del centro de Nicaragua, buscando hacia el noreste y centro del Caribe y manteniendo hacia el sureste algunas posibles lluvias ligeras y aisladas, como también fuertes chubascos que se pueden estar presentando. Del Pacífico Oriente, cubriendo Managua y la zona de Jinotepe y Riva, que es el Pacífico Sur, mantendrá pues algunas lluvias o chubascos ligeros aislados y algunas pequeñas brisas o lluvias ligeras en la zona del Pacífico de noroccidente en horas del atardecer. Las temperaturas mínimas de León Chinandega 25 o 27, Managua, Masaya, Granada 24 o 26, Carazo, Riva 23 26, Madrid, Nueva Segovia 21, Estelí, Jinotega, Matagalpa 20 grados centígrados, Huaco, Chontales, Río San Juan 23 25, Río Blanco, Nueva Guinea 23 24, Triángulo Minero 23 24, Caribe 25 26, temperaturas máximas en Occidente 33 35, Managua, Masaya, Granada 29 31, Carazo, Riva 29 grados centígrados, Madrid 28, Estelí, Jinotega, Matagalpa 24 27, Huaco, Chontales, Río San Juan 27 30, Río Blanco, Nueva Guinea 26 27, Triángulo Minero 27 29, Caribe 27 a 30 grados centígrados. Las velocidades de viento en ráfaga que se podrán estar presentando estarán fuertes desde Ocotal hacia la zona de Huigalpa con un promedio de 60 a 65 kilómetros por hora, como también desde la zona de Managua hacia Jinotepe de 60 a 65 kilómetros por hora. Mientras tanto, mantenemos que el resto del territorio menores de 50 kilómetros, que algunas ráfagas ocasionales que se estarán presentando durante el transcurso de este día. Este ha sido el pronóstico del tiempo para este día. Le habló Agustín Moreira desde el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. Que pasen muy buenos días. Bien, así finalizamos 60 minutos con Javier Reyes Alba, invitándoles para el día de mañana, miércoles, cuando sean las 12:45 del día. Por supuesto, presentándoles las últimas noticias de las últimas 24 horas. Nosotros estamos agradeciéndoles su sintonía a través de las redes sociales, ya sea, bueno, agradecemos a los que nos han sintonizado en directo, o nos vayan a sintonizar posteriormente en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta de Trinchera de la Noticia y también a través del canal 72 que transmite para Huaco y Chontales. 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. Llevo años publicando ricos postres recetarios y por televisión y han sido un verdadero éxito. Pero ahora dicen que no use el azúcar. Mi nutricionista me dijo que el azúcar es buena y que puedo disfrutarla con moderación. Yo crecí con azúcar y elijo seguir cocinando con azúcar. Ningún sustituto le dará a mis postres el sabor, el color y la textura que mis clientes aman. Soy Pinita de Pastelería Margarita. Azúcar.